Hola, mi nombre es Mariela Ugarte Sotelo, soy pedagoga social, tengo especialidad en psicopedagogía y actualmente me encuentro realizando un máster en dificultades de aprendizaje. Hoy quisiera hablar y compartir con ustedes ciertos consejos sobre cómo manejar las emociones de nuestros hijos en este tiempo de cuarentena. ¿Y por qué hacer énfasis en este tiempo de cuarentena? Porque como adultos nos está costando gestionar este tiempo de incertidumbre. No sabemos qué vaya a pasar en un futuro. Y esto está provocando en nosotros tener un comportamiento diferente. Estamos más estresados, estamos más preocupados. Es necesario entender que es lo mismo lo que le está pasando a nuestros hijos. Nuestros hijos están estresados, están preocupados porque saben que algo está pasando. Simplemente que los niños pequeños no lo manifiestan, porque todavía no tienen la conciencia emocional de decir, mi mamá está preocupada y es que algo está pasando. Mamá, ¿qué es esto lo del virus? Muchos niños no tienen todavía desarrollada esta conciencia emocional. Entonces, no lo preguntan, pero sin embargo lo manifiestan con ciertos comportamientos. Me imagino que ahora están viendo ciertos comportamientos que antes no conocían de sus hijos. Y es eso, ellos están manifestando este estrés a través de estos comportamientos. Como adultos tenemos que estar alertas a estos cambios. Estos cambios pueden ser alteraciones de sueño, pueden ser que no quieran comer, que no quieran ducharse, que ya no quieran hacer ciertas cosas que antes les gustaba hacer. Por eso es importante para los niños pequeños crear un espacio donde se pueda hablar de lo que es el coronavirus, de lo que es el COVID-19. Y va a ser diferente trabajar con niños pequeños que con adolescentes. Entonces, es por eso muy importante que la información que se debe dar al niño y al adolescente debe ser precisa y adaptada. Y es ahí donde vamos a trabajar ahora. Para trabajar la información para los niños pequeños, yo les aconsejo que sea algo tangible. Es decir, más o menos desde los 2 hasta los 7 años, los niños entienden a través de los sentidos. Se puede dibujar el virus en una hoja o quizá bajarlo y explicarles qué es el virus, de dónde viene, no dar mucho detalle porque eso también puede ocasionar mucho miedo, pero aclararles todas las dudas, preguntarles, ¿tienes alguna otra duda? ¿Qué crees de esto del virus? Darles un espacio para que ellos puedan expresarse, para que ellos puedan hablar y ustedes aclarar sus dudas, porque muchas veces ellos pueden escuchar las noticias, que a veces la tele está encendida y escuchan las noticias, entonces ellos pueden ver como que qué pasa, pero realmente no lo preguntan porque para ellos tampoco es algo muy importante si alguien no les dirige. Es por eso que como padres tenemos que estar atentos a estas cosas. Ahora, darle información a un adolescente es diferente porque el adolescente o el niño más grande ya tiene la información a través de redes sociales, a través de los amigos, pero esta información muchas veces no es cierta. O por ejemplo puede pasar que algún amigo esté con el virus y que le diga los síntomas y esto le provoque miedo, le asuste, pero tal vez no lo comente en casa. Entonces es lo mismo, dar el espacio al adolescente a que hable sobre estas dudas. Y sobre todo, si es que no quiere hablar, preguntarle, decirle, ¿qué es lo que tú sabes del virus? Entonces el adolescente se va a poder expresar y va a poder decir lo que está sintiendo, porque muchas veces lo oculta. Así como muchas veces un adulto oculta lo que está sintiendo, el adolescente también lo va a ocultar. Entonces es importante que él pueda hablarlo libremente. Hay muchos recursos para los más pequeños. Dentro del internet hay un cuento que se llama el COVID Book, que explica lo que es este virus. Sería muy interesante que puedan contarles a los niños este libro para que ellos puedan también entender lo que está sucediendo y también entender las actitudes de los padres, porque es normal que como adultos estemos estresados y estemos preocupados, pero los niños no van a entender ese comportamiento del papá si no se les explica y decirles, sí hijo, estoy preocupado porque este virus ha llegado desde China y no sabemos qué vaya a pasar, pero yo te voy a cuidar y por eso estamos dentro de la casa, por eso tenemos que cuidarnos. Un consejo que les voy a dar es para los más pequeños es tener una rutina y también para los adolescentes, pero ya
va a ser más por parte de ellos. Pero para un niño es importante tener una rutina sobre el cuidado de sí mismo. Es decir, lavarse las manos durante 20 segundos cada hora o cada media hora o haciendo diferentes actividades que se vayan a lavar las manos. Es decir, hacerlo como rutina, que no sea solo como de lavarte las manos cada cierto tiempo y nada más. No, que sea una rutina, lavarse las manos, ponerse un antibacterial, decirles a los niños, muy bien, ahora nos toca el baño, porque es importante que ellos crean una rutina, porque sin duda este virus va a cambiar nuestro futuro. Entonces es importante que ellos sepan que de aquí en adelante ellos tienen que ser más cuidadosos en lo que se trata de la higiene personal. Es también muy importante decirles que los adultos están para proteger a los niños. Y es esto lo que se quiere crear también, que es el apego seguro. El niño, no sobreprotegerlo, sino protegerlo. El niño necesita crear ese apego para sentirse seguro, porque si no se van a crear diferentes miedos. Darle la seguridad al niño de que todo va a estar bien, porque así es, todo va a estar bien, todo va a pasar, pero simplemente que necesitamos cuidarnos. Sé que es un tiempo muy difícil, es un tiempo donde realmente nos ha sacado a todos de rutina, pero viendo el lado positivo, es muy bueno en el sentido de que vamos a poder crear vínculos con nuestros hijos que quizás sin esto no lo hubiéramos creado. Por eso que es importante aprovechar este tiempo, crear el apego seguro, crear este vínculo, crear estos espacios de comunicación para conocer a nuestros hijos y para conocer también sus emociones, para conocer sus miedos y ayudarlos a gestionar estas emociones. Agradecer muchísimo a Hannah's Work and Play que me ha dado este espacio. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por favor escríbanme. Si tienen también, si quisieran algunos consejos para trabajar con una edad específica sobre el tipo de información que se debe dar a los niños, estoy aquí para ayudarlos. Les mando muchísima fuerza, lo están haciendo excelente. Los padres siempre quieren lo mejor para los hijos, simplemente que también necesitan tener su espacio y para ello es importante que los niños entiendan qué es lo que está pasando. Simplemente, como les dije antes, darles una información precisa y adecuada. Espero que les sirva esta información y estos consejos. Cuídense mucho, disfruten de estar con sus hijos. Sé que son tiempos difíciles, pero se ven en tiempos mejores y diferentes. Quédense en casa.